Lucía Ugarte está trabajando en el lugar allí en la avenida Collins, en Miami, donde se produjo este derrumbe. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Sí, seguimos aquí, seguimos donde está la noticia, donde están los protagonistas. Estamos con Magalí, ella está buscando todavía a su madre. Magalí, ¿qué novedades te dio el gobierno? ¿Tienes alguna novedad de la búsqueda de tu madre? No tengo noticia ninguna en este momento. Di el nombre de ella a varios lugares, incluyendo el teléfono que habían dado, pero cuando fuimos aquí no tenían el nombre de ella. Ahora al fin tienen el nombre de ella y hasta ahora lo único que han hecho es cogido el DNA, ¿no? Sí, el ADN. El ADN para que si la encuentren, obviamente. Bueno, Magalí nos relata esto, ¿no? Que ella dio el nombre, pero cuando vino no estaba registrado fehacientemente. Hay muchas familiares o relacionados a las víctimas que se están quejando de esto, que no están actuando de manera tan correcta los rescatistas. Correcto. Lucía, repasemos a esta hora la cantidad de argentinos que están siendo buscados y de latinoamericanos, más todas las personas que estaban allí que todavía no han sido rescatadas. Sí, hay 100 personas todavía que se está buscando, que está la identidad y que no están encontradas. De ellos son 9 argentinos, 6 paraguayos, entre esos la hermana de la primera dama del Paraguay. El presidente de Paraguay está viajando junto a su mujer en las próximas horas a Miami. Había 3 uruguayos, 6 venezolanos. La verdad que muchos sudamericanos habitando el edificio. Y esto, ¿no? En minuto a minuto que estamos atentos a las novedades y los familiares que no tienen tanta información. Ninguna información. Ninguna. Eso es algo que pudieran mejorar, porque dicen que no van a dar información, pero yo he estado aquí desde las 2 de la tarde y en sí no me han dado ninguna información. La que ha dado la información ha sido yo y todavía sigo esperando sin nada. Claro. ¿En qué unidad estaba? Ella estaba en... Perdón. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Luis? Sí, no, digo que estoy escuchando con mucha atención y le agradezco a la señora que ha participado, que está participando de este móvil. Digo, ¿hay antecedentes de una cosa semejante en Miami como la que estamos viendo? Nunca he visto nada así. Esto es algo surreal, ¿no? Surreal. Sí. Nunca he visto nada así, pero he visto reportes que han dicho que ese edificio como que se estaba hundiendo un poco. No sé qué está pasando. Sí, hubo otra familiar de una víctima que nos dijo Luis hace un rato que había justamente una vecina que se quejaba de que el edificio de al lado nuevo durante 5 años generaba temblores. Sí. Que generaba ruidos muy fuertes. ¿Eso también lo puedes afirmar? Sí, mi mamá hablaba de cuando estaban haciendo el edificio al lado, había muchos temblores cuando estaban haciendo ese edificio. Claro, y eso puede tener que ver con los cimientos, ¿no? Que es otra de las pericias que se va a hacer luego de que pase la fase de rescate. Correcto. ¿En qué unidad estaba tu madre? Ella estaba en el 911. Porque las primeras, Luis también te cuento unidades, las 01 fueron las primeras que se hundieron, luego la 03, luego el garaje, y luego se desplomó el edificio capa por capa. Por eso es lo que decía el alcalde, que es muy difícil encontrar personas con vidas dentro de los cimientos, ¿no? Correcto, eso es lo que hemos estado viendo. Pero también hemos oído que el Fire Department ha dicho que han oído como que algo está dando, han oído ruidos. Sí, de gente como golpeando, Golpeando, ¿no? Correcto. Eso también. Hay perros también en la zona trabajando, buscando obviamente sobrevivientes. Claro, total. La verdad que es escalofriante escuchar el relato que está haciendo nuestra entrevistada. ¿En qué lugar estaba usted exactamente cuando se produce este derrumbe? Nosotros estábamos en una conferencia para mi trabajo en Orlando y estábamos oyendo la noticia, como haciendo todos los días, ¿no? Sí. Y en eso vimos que había algo que pasó en Miami Beach y pues claro, ¿qué edificio en Miami Beach? No creíamos que era el edificio de ella y empezamos a llamar, pero enseguida era nada más que para voicemail y enseguida cogí y le dije a toda la gente que me tenía que ir, venimos de Orlando para acá en carro. La llamabas y nadie atendía, era directo contestador. Correcto. Se me escapó en el medio de la entrevista, Lucía, el nombre de nuestra entrevistada. Perdón, le pido mil disculpas, señora. ¿Cómo es su nombre? Magali Ramsey, mi mamá era Magali, o es, si Dios quiere, Magali Delgado. Que sea. Yeah. Claro, Magali. ¿Qué edad tiene su mamá, Magali? 80, pero un 80 muy bien, un 80 bien fuerte. Yeah. Qué bueno. Yeah. Bien. Y Magali, ¿cuánto hace que vive allí su mamá en este edificio? Yo diría más de 10 años, vivía sola más de 10 años y desafortunadamente la única que queda familiar de ella soy yo. Nada más que tenía una hija y que yo y mis 2 hijos. Claro.
Magalí, ¿habían tenido algún tipo de advertencia o de controles especiales para saber si el edificio estaba como correspondía en sus cimientos, o esto es una absoluta novedad, un shock lo que ha ocurrido hoy con esta tragedia? En este momento era el año que iban a hacer todo eso, accesando los problemas del edificio, y hasta más le habían dado un número muy grande para un crédito, ¿no? No, bueno, que iban a tener que pagar sobre tantos años porque iba a ser tanto. Sí, habían sacado un crédito y $3 millones iban a ser solo para la certificación de los 40 años, que es donde se ve el estado del edificio. Correcto. No llegaron a hacerlo. No, claro. Todavía. Claro, claro. Ayúdenos, Magalí, Lucía, a describir la zona. Hoy lo hemos estado haciendo en A24, pero para entender que se trata de personas trabajadoras, muchos emigrantes que asumo que, como en el caso de la mamá de Magalí, se instalan allí en un lugar hermosísimo con vista al mar. Cuéntenos un poco cómo es el lugar, el barrio en donde ocurre esta situación. Sí, lo que nos decían es que Surfside es una comunidad, ¿no? muy buena, pequeña, muy bonita, pues claro, con vista total al mar, que es lo que le gustaba a ella, estar cerca del mar siempre, y con el edificio de al lado también era bonito, muy acogedor, sus amistades de la iglesia, muy acogedoras también. He recibido muchas llamadas de las amistades de la iglesia de ella, que todo el mundo está rezando. Muchas personas mayores también, ¿no? Mayores. En el edificio. Sí, mayores. Sí, habían señoras mayores en el edificio. Ya. Había de todo, había de familias cubanas, de Sudamérica, Centroamérica, de todo lugar. Muy internacional. Claro. Ayúdeme un poco con la historia familiar, Magalí, de ustedes. ¿Cuándo llegaron a Miami? ¿De dónde provinieron? ¿Por qué se instalaron allí? ¿Por qué nos instalamos aquí? Ustedes en Miami, sí. ¿Por qué vinimos a Miami? Sí. ¿De dónde son? De Cuba. Así es. De Cuba. Mis padres vinieron en el 62 de Cuba. ¿Y por qué eligieron Miami? Es casi todo el mundo de Cuba, una tradicional historia de la emigración cubana, ¿verdad? Correcto. Y la playa es muy acogedora. Muchas de las personas cubanas hoy se hizo, le encantaba estar en la playa. Claro, totalmente. ¿Están recibiendo asistencia de las autoridades del condado de Miami? ¿Cómo se ha presentado el acompañamiento que le hacen a ustedes, Magalí, como familiares de las personas que no han sido encontradas todavía? Yo diría que en este momento muy poco. En este momento muy poco. Lo único que han sido es tomar la información nuestra y a la espera, ¿no? No nos están dando información. Hay muchas personas aquí de la comunidad que nos están dando, pues, si queremos agua, si queremos comida, pero no tenemos ninguna información, no nos están ayudando en ninguna forma. Claro, la verdad que no hay certezas, Luis. Acá uno se acerca y dicen, recen, tengan fe, vamos a tratar de rescatar a la gente, y nada más. Ese fue el comunicado oficial del alcalde de la Florida, Ron DeSantis, hoy al mediodía. Sí, en estos momentos no, pero no creo que están equipados ni tienen los procesos que deben tener, ni para la misma DNA o la ADN, ¿no? Sí. Que lo estaban cogiendo, no tenían como los protocolos necesarios. Los sobres para ponerlo, para que no se mezclara uno con el otro, ¿no? Claro. Obviamente no están listos para esto. Claro. Ahora, es muy impactante, Magalí, Lucía, uno tiene la impresión que frente a este tipo de tragedias, en sociedades como la de Miami, hay como una estructura de reacción para acompañar a los familiares, que haya equipos de psicólogos, personas que los asistan, y por lo que estoy escuchando, Lucía, Magalí, esto no está ocurriendo allí, están solos esperando, rezando alguna novedad. Correcto. Sí, hay muchos robots, a ver, te traen aguas, hay 80 dotaciones de bomberos, hay un helicóptero rotando, pero efectivamente no vienen a decirle Magalí, su mamá, están buscándola y está en este lugar, no sabían ni el nombre de la mamá de Magalí. No, cuando llegué aquí yo había reportado, había un primo de mi papá que había reportado, amistades la habían reportado, hasta más, le había dado hasta la fotografía a alguien aquí, la reporté antes de llegar adentro de la oficina, y todavía no tenían el nombre y no tenían la foto que le había dado. Y pasan las horas y la gente, Luis, está más enojada. Estamos en el centro de reunión de los familiares, ¿no? Correcto. De relocalización. Correcto. Y no se está relocalizando. No, y no hay información ninguna y nadie se quiere ir. Muy impactante. Muy impactante esto que está contando Magalí, ¿no? Sí, es muy frustrante la situación.
Claro, claro. ¿Pudo usted, Magalí, tener algún contacto con alguno de los vecinos? ¿En qué piso vive su mamá, Magalí? No, noveno piso, no. Hemos hablado con diferentes personas que están aquí. He oído una persona en el octavo, 8, ella era 9-11, he oído de alguien 8-11, pero nadie ha encontrado a nadie en este momento. Que yo Todos sepa. están así en búsqueda también. Todo el mundo está en búsqueda, todo el mundo está esperando para más información. Claro, claro. Ayúdame, Lucía, para repasar la cantidad de personas que viven en ese edificio, porque se lo veía, lamentablemente, hay que decir, como un edificio de importante dimensión. ¿Cuántos vecinos viven en ese lugar? Si el dato exacto tampoco se dio a conocer, sí sabemos que hay 100 personas, 99 personas todavía que no se encuentran. Eran 136 unidades, de las cuales se desplomaron 55. Así que no sabemos el número exacto de cuántas personas habían, porque también hay muchas personas que eran turistas y estas personas no estaban reportadas. Mira, justo están dando un reporte. Porque cuando uno alquila en un Airbnb, un alquiler temporal, el dueño a veces no se ve obligado a dar el nombre de quién estaba en ese momento habitándolo. Entonces no hay como una nómina de las personas que suficientemente estaban en ese momento en el edificio. Magalí, agradecerle especialmente, acompañarla desde aquí, desde Buenos Aires, mandarle un fuerte abrazo, y a vos, Lucía, como siempre, excelente tu trabajo en el lugar. Nos quedamos allí, hacemos una pequeña pausa con el tema Miami, enseguida volvemos con ustedes. Otra vez un fuerte abrazo para Magalí y para Lucía Ugarte. Mientras tanto, nos venimos aquí a nuestros estudios y quiero repasar, fuera del tema Miami, hay muchísimos temas para contarte. Nacho Ortelli, formalmente buenas noches, contanos por dónde vamos a ir. ¿Cómo estás, Luis? Una foto muy importante de Horacio Rodríguez Larreta en este intento por imponer un candidato en la provincia de Buenos Aires, el candidato Diego Santilli. Bueno, hubo un encuentro en el cual se plasmó un apoyo adicional a la pretensión de Horacio Rodríguez Larreta en medio de la interna con Mauricio Macri, obviamente Patricia Bullrich y Jorge Macri. Rosario Yardiel, buenas noches para vos y preguntarte cuál va a ser tu tema. Buenas noches. Se vence un nuevo decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández, pero ya la mirada no está puesta ahí, sino en lo que hace en la ciudad de Buenos Aires, que hoy anunció liberaciones nuevas, y también la provincia de Buenos Aires. Te vamos a contar cómo queda la provincia de Buenos Aires y los distritos de la provincia de Buenos Aires con esta nueva fase en la que vamos a ingresar. Y Martín Angulo, también saludarte y preguntarte por dónde vamos. Buenas noches, Luis. Vamos a ir por el capítulo judicial de las vacunas en la Argentina. En las últimas semanas venimos contando que hay una causa judicial en la que se busca determinar si se cometió algún tipo de delito en el contrato que el Gobierno Nacional firmó con el laboratorio AstraZeneca para la provisión de vacunas. Hoy hubo dos procedimientos, uno en el Ministerio de Salud y otro en la propia sede de la empresa, a donde el fiscal Guillermo Marijuán fue a buscar comunicaciones entre funcionarios y directivos del laboratorio en la Argentina y en su casa matriz. ¿Por qué quiere esas comunicaciones y qué es lo que encontró? Lo vamos a contar a lo largo del programa. Hoy a las 17:30 el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo una conferencia de prensa en donde anunció una nueva flexibilización de actividades que tiene que ver con gimnasios, con bares y, atención, con educación secundaria plena, no para este lunes, sino por la otra. Marcelo Padovani está trabajando en el tema locales con apertura al público. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. En este caso, sí, se va a abrir al público. Estamos en un gimnasio aquí muy conocido de la zona de Núñez. Mirá lo que es este salón, enorme. Este salón, Luis, que ahora ves vacío, sin gente, a partir del lunes a las 7 de la mañana, bueno, se va a poder utilizar. ¿Por qué te digo esto? Porque está cerrado desde el 15 de abril. 15 de abril, cuando se impuso esta restricción de que nos quedábamos todos adentro 9 días. Bueno, cerraron los gimnasios y estuvieron así hasta el próximo lunes. El lunes, entonces, van a poder abrir los gimnasios, Luis, con algunas digamos, condiciones, como por ejemplo que no va a poder venir más del 30% de la gente. Para explicarlo brevemente, si en este salón caben 100 personas, al mismo tiempo van a poder estar 30 personas. Y un dato interesante, Luis, mirá, mientras recorremos aquí con Claudio Merino la sala de musculación de este gimnasio, un dato interesante te decía, tenés que sacar turno para venir. ¿Cuál es la importancia de sacar turno? Más allá de que vos sabés que no va a estar repleto, es decir, que no va a haber tanta gente, la importancia es que el gimnasio va a tener el dato de todas las personas que vinieron a esa hora, por ejemplo, no sé, 7 de la mañana, va a saber que a las 7 de la mañana
van a tener las identidades de todos los que vinieron y en caso de que alguno, y Dios no lo permita, llegue a contraer coronavirus, se va a poder avisar a cada uno de los asistentes, bueno, que esta situación se dio lamentablemente en uno de las personas que vino al gimnasio. El lunes, entonces, desde las 7 de la mañana, en este gimnasio por lo menos, porque claro, en los horarios, no hay una restricción horaria general del gobierno de la ciudad hacia los gimnasios. Este abre de 7 a 22, de 7 a 22 del próximo lunes, entonces, en este gimnasio aquí de la zona de Núñez, va a poder venir el 30% de la gente de un total de 100, ¿no? Es decir, cada 100 personas van a poder venir 30 a los gimnasios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, resérveme un turno porque es el Megatron a donde yo suelo ir a Núñez, así que si tiene la gentileza Padovani, cuando sale, me anota por ahí, ¿puede ser? Sí, Luis, me dicen, no sabía si querías que lo dijéramos, pero sí, me dicen aquí. Perdón, voy a hacer una aclaración. Podés venir desde mañana, Luis. Desde mañana sábado. Ah, está muy bien. Desde está mañana bueno, sábado. Yo iré desde el lunes aquí cumpliendo. Está muy bien. Viernes, viene. Perdón. Yo no le quiero decir una cosa, no lo voy a llevar la contra Padovani porque es un día distinto. Hoy es jueves, estamos en Buenos Aires, Argentina, usted está en Núñez, en el Megatlón, y si no le parece mal, yo voy a empezar el lunes, si no lo pone mucho gasto. Está bien, está perfecto, Luis. Podés venir a partir del lunes o a partir del sábado si querés. Mañana es viernes, hoy es jueves, mañana es viernes. El sábado entonces van a poder abrir los gimnasios en la ciudad de Buenos Aires con el 30% de aforo. Es una noticia importante, Luis, para la gente. Vos sabés que sí, claro, aquí me dicen las autoridades de este gimnasio que, por ejemplo, que bueno, la gente se cansa de llamar a ver cuándo abrían, cuándo pueden volver. Bueno, pueden volver entonces a partir del próximo sábado a entrenar aquí a la sala de musculación en la parte interior, ¿no? Porque en la parte exterior ya estaba habilitado, pero claro, siempre se vos pudo, ten en cuenta, mirá lo que es esto, esto es enorme. Y aquí cabe mucha gente, por lo menos va a poder entrenar gente que antes no lo podía hacer y que estaba, o que tenía ganas, ¿no? De venir a hacer algún tipo de actividad física. Muy bien, decí que tengo que irme a Martín Rojas, que está en los bares, y no te paro frente a cada máquina para que me digas qué músculo trabajás, pero no te voy a hacer esa maldad, Marcelo, quédate tranquilo, que no lo vamos a hacer. Gracias, Marcelo. Me voy al otro sector que también decíamos, dentro de los restaurantes y bares, y atención porque llamó la atención, en salones de fiesta solo dedicados a la actividad gastronómica, no obviamente a realizar una fiesta, se abre otra vez el aforo del 30%. Martín Rojas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Y qué mejor antes de ir al gimnasio comerse una buena hamburguesa con papas fritas o una pizza, algo en algún lugar de Buenos Aires. Y era un reclamo que venían haciendo los gastronómicos en estos últimos días, sobre todo después de que en la provincia de Buenos Aires habilitara ya con un aforo del 30% poder ingresar a los restaurantes. Bueno, finalmente esto lo anunció el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y desde mañana mismo ya van a poder ingresar las personas a los salones en cada uno de los restaurantes. Y esto que vos recién mencionabas también es muy importante porque aquellos que tienen salones de fiestas y que están imposibilitados de trabajar desde hace mucho tiempo, se van a poder reconvertir en gastronómicos, vamos a decirlo así, porque van a poder tener gente dentro de los salones con un 30% de aforo también. Acá lo que te estamos mostrando es que toda esta gente que hoy está aquí afuera, bueno, parte de ella va a poder solicitar una reserva, un turno en alguno de los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires a partir de mañana y van a poder estar adentro. Se esperan temperaturas muy bajas este fin de semana, así que es una muy buena noticia para los comerciantes gastronómicos que van a poder tener gente dentro de sus locales, Luis. Bien, gracias Martín. Nos vamos a ir a otro tema que fue hoy central en la discusión periodística y que fue prácticamente un día de furia de una persona que con gran esfuerzo estaba pagando un vehículo, no se lo entregaban sin ningún tipo de justificativo legal y entró a destrozar una concesionaria. Nos vamos con Cristian Balbo a la zona de Caballito. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo, y se asemejó a un capítulo de la película del director Damián Cifrón, Relatos Salvajes. Vos lo dijiste, fue un día de furia para el cliente de esta concesionaria aquí en Rivadavia del 6100 en Caballito. Está el video. Esta persona que vino a reclamar porque había pagado en el marco de un plan de ahorro 4 cuotas, se arrepintió y vino a buscar su dinero. Le dijeron que tenía que esperar recién un año para reintegrárselo. ¿Y qué hizo este hombre?
comenzó a gritarles estafadores al personal, a la gerencia de esta concesionaria, y lo que hizo fue patear uno de los vehículos 0 kilómetros que están aquí exhibidos. Después tomó una silla con ruedas y golpeó contra la ventana, rompiendo la ventana de este vehículo, y finalmente también con un elemento de hierro que estaba aquí ubicado en el ingreso a esta concesionaria, rompió también el parabrisas de este vehículo para después intentar retirarse. Pero claro, intervino Luis, la policía de la ciudad. Este hombre quedó demorado por prácticamente 24 horas, ya se encuentra en su domicilio. Él dice que se encuentra, es de Gleu, dice que se encuentra arrepentido por este episodio, pero claro, él reclamaba por su dinero porque está con problemas de salud y en esas situaciones no podía acceder al 0 kilómetro. Lo cierto es que en la jornada de hoy, tuvimos prácticamente durante toda la tarde, acá tenés la imagen de la concesionaria que se encuentra cerrada, se acercaron más personas. Se acercó, por ejemplo, un hombre que dice que le deben 40.000 pesos y ahora aseguran que en 15 días recuperaría su dinero, y también se arrepintió en el marco de lo que eran los planes de ahorro, que son los planes de ahorro que ofrece esta concesionaria. Pero claro, este hombre tiene una causa por daños, porque realmente es una locura lo que hizo en este lugar frente a todos los empleados, Luis, te repito, ingresando, gritándole estafadores a los empleados, saliendo el gerente para ver lo que estaba ocurriendo, y esta situación, ¿no?, de furia, este día de furia, este capítulo de Relatos Salvajes con esta persona, Jorge Gómez, de nombre y apellido, que hizo esta locura. A un vehículo 0 kilómetros que estaba exhibido, color rojo, primero patada en una de las puertas del lado del acompañante, después con una silla rompiendo la ventana también del acompañante, Luis, y por tercero y último también con un elemento de hierro como este que está aquí, con un elemento como este, como observás aquí, lo tomó y también golpeó contra el parabrisas del vehículo. Vehículo que ahora no está más exhibido, por supuesto, después de los daños que sufrió, lo han retirado, lo han reemplazado por otro vehículo, también color rojo. Según Gómez, dijo que justamente lo que a él le había llamado la atención era el color rojo de los vehículos, vio las promociones de los planes de ahorro y por eso puso un pie en esta concesionaria en el 2016, hace varios años. Finalmente claro, le dijeron que tenía que esperar hasta la cuota 70 para recuperar su dinero. Mirá los años que pasaron. Y cuando pisó el día martes para buscar el dinero, le dijeron que ahora tenía que esperar un año más, o si no, seducirlo. Intentaron una vez más para sumergirlo de nuevo en un plan de ahorro. Gómez no quería saber nada, Gómez no quería más planes de ahorro, no quería pagar más. Gómez lo que quería era que le revuelvan su dinero. Este día de furia, la polémica, la causa por daños y el silencio, tanto de la gerencia como de los empleados de esta concesionaria aquí en el barrio porteño de Caballito, Luis. Gracias, Cristian. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después hay mucho para hablar. Enseguida te explicamos cómo va a ser el programa de vuelta a las clases presenciales de la modalidad primaria. Ya estaba dado, secundaria, bimodal y ahora toda la secundaria en forma presencial. También hay para contarte qué pasa con el tema de las vacunas. Hoy se confirmó la fabricación del componente 2 del Sputnik aquí en la República Argentina. Mucho más para contarte. Pequeña pausa, enseguida volvemos. Nos vamos a ir a Miami, allí está en el lugar en donde se ha producido esta tragedia nuestro compañero Adrián Sack, siempre con su impecable información. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Aquí acabamos de llegar a este lugar realmente que se ha transformado por estas horas, ¿no? Apenas unas horas después de que a la 1:48 de la mañana de hoy se derrumbara buena parte de este edificio, uno de los cuerpos de este edificio de 12 pisos que está a mis espaldas en este momento, bueno, se ha limitado mucho el acceso a la zona de este siniestro porque justamente están intentando de manera desesperante ya justamente buscar vida debajo de los escombros. Hasta ahora son 100 personas, algunos dicen 99, otros 100, de las que no se tienen noticias, de las que no se tienen ningún rastro y que se dieron por desaparecidas. Bueno, son personas que estaban viviendo o que frecuentaban este edificio, que es un edificio que, bueno, este año estaba haciendo la certificación de calidad por sus 40 años de existencia. No había sido construido en el año 1981, hubo suspicacias iniciales respecto de este año. Fue un año muy duro para los Estados Unidos después de varios años de la presidencia de Carter, muy malos para la economía. Estaba Reagan, que la estaba haciendo peor todavía, y dicen que por ese año se abarataron un poco los materiales de construcción. Otros dicen que no, que al contrario, que este edificio justamente
contaba con los mejores materiales, pero que aún los mejores materiales, al estar expuestos aquí al salitre del mar, que se encuentra a unos 120 metros, hizo que termine bajo los efectos de la corrosión algunas vigas de acero, y dicen que esta podría ser una de las causas que llevaron a este misterioso derrumbe. Nadie se lo puede explicar aquí. De hecho, indignado, el alcalde de Surfside, como se llama este lugar, donde estamos en Collins y 88, bueno, ahora yo estoy en la playa para que se vea algún detalle, a pesar de la mala señal que hay aquí, porque están todos los medios del mundo, toda la gente, como te decía, pero que no se pueden acercar mucho, porque lo que están tratando es de escuchar si hay algún ruido, alguna señal, alguna voz debajo de los escombros, ¿no? Las Naciones Unidas establece como parámetro que cuando hay un derrumbe de este estilo, cuando hay gente debajo de los escombros, puede haber vida hasta de 5 a 7 días después de que se produjo el derrumbe. Entonces aquí todavía no estamos ni siquiera a 24 horas, y si bien esto tiene una magnitud sin precedentes aquí en el sur de los Estados Unidos, por lo menos, se están haciendo todos los esfuerzos, justamente están tratando de alejar a la gente para poder hacer silencio y facilitar la tarea de los rescatistas, que además están en un gran problema porque la montaña gigante de escombros, ¿no? Estamos hablando de un edificio de 12 pisos y de 55 habitaciones que se derrumbaron, hace muy difícil justamente quitar los escombros, porque podría debilitar la estructura que quedó en pie y producir otro derrumbe y afectar a los rescatistas. Entonces, es realmente una tarea muy sigilosa, ¿no? Es casi como manipular una bomba, poder hacer este rescate en este momento. Así lo han descrito aquí, por lo menos. Quiero sumar, Adrián, al arquitecto Teodoro Potás, que es arquitecto legista, que tiene una enorme experiencia en el análisis de este tipo de siniestros. Gracias por estar con nosotros, arquitecto. Primera reacción de lo que está contando Adrián Sack desde Estados Unidos, esta erosión, si uso mal un término usted me corrige, esta erosión del salitre o esta falta de sustento del edificio. Sí, es correcto en cuanto a la manera que ataca. Más un edificio de esta envergadura, mejor dicho, vamos a hacer historia. Se hicieron 3 edificios ahí, 2 en el mismo año, que vendría a ser del lado sur, otro del lado norte y otro central, con aproximadamente unas 10 cuadras de diferencia. Después se hicieron otros. Obviamente, todo disculpe que no le contesté directamente, pero quería hacer un poquito de historia para entender de dónde viene el tema de la erosión. Es amplio el tema, pero varios edificios en una misma línea catapultaron la misma arena. El edificio se hizo sobre un terreno ganado, húmedo, obviamente con las salitas del agua, sobre una platea de fundación con, obviamente, pilotes hasta encontrar terreno rocoso. Obviamente se tuvieron que paliar bastante y hacer estudios de fundación, pero el edificio, que de por sí ya es de hormigón armado, es decir, cemento y vulgarmente acero, tiene que llevar un hormigón especial que no el que debe cuidar a los fíos, o sea, a los aceros que van dentro de todos los elementos estructurales. De ahí partimos. Si tenemos este edificio que está ganando, como dijo el señor, a 120 metros de la orilla, obviamente, y con los fenómenos meteorológicos que lo afectan, vientos, huracanes y todo eso, hay que pensar bien qué va a pasar en el tiempo. ¿Se estudió eso al momento?
al momento de hacer el edificio. Déjeme hacer ahí un punto, déjeme, arquitecto, hacer un punto y seguido, porque me parece muy interesante el planteo que usted está haciendo. Y vos, Martín, querías preguntarle algo a Adrián sobre este particular de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Sí, Adrián y también al arquitecto puede contarlo por ahí, explicarlo desde un punto de vista más técnico. La parte del edificio que quedó en pie, ¿cuánto hay de riesgo de derrumbe de esa parte que está, tanto al arquitecto desde el punto de vista técnico o Adrián de la información de lo que están trabajando allí los rescatistas, con qué miedo de que eso pueda ocurrir? Sí, arquitecto. Bueno, yo empiezo desde el punto de vista periodístico. Arquitecto, bueno, como prefiera. No, por favor, Adrián, por favor. Puede ser inmediato y de ahí, obviamente, todo el trabajo que están haciendo los rescatistas y, obviamente, la cuadrilla que debe ser de derrumbe, que deben tenerla, porque se desplomó totalmente. No fue un edificio, eran 3 edificios y hay una historia por la cual se habla de que el edificio desplomado fue, vamos a decir, monolíticamente sumado aproximadamente hace 26 años, por lo que también tenemos que ver el tema de la continuidad. Todo eso hace a una incógnita de lo que pasó. Pero lo que pasó es sencillo, iba a decir, desde mi punto de vista. Ante una armadura frágil, ante una armadura erosionada, la erosión va de adentro hacia afuera. El edificio se debilita. Se hicieron trabajos en el techo, se han colocado fine coil, que son aires acondicionados, y eso se puede ver que quedó flotando en la terraza del último edificio, y cualquier sobrecargo, sobrepeso en un edificio debilitado trajo esto que es una tragedia, y que sin tener ánimo de causar miedo, el edificio cayó, como dijo bien el señor, en Miami a la 1:00 yo digo a las 2 de la mañana. Las familias están casi todas ahí. ¿Cuántos habrán quedado bajo los escombros? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Porque el edificio, al desplomarse, que fue el del medio, primero el que se desplomó fue el del medio, cayó de arriba hacia abajo, o sea, una sobrecarga hubo, se desplomó y arrastró el otro edificio de manera con una implosión. O sea, como el del medio arrastró al segundo, debilitó los cimientos y ahí sí implosionó. Bueno. Bien. Adrián, contanos qué dicen las autoridades del riesgo, ante la pregunta de Martín, del riesgo de que pueda provocarse todavía la caída de lo que ha quedado en pie. Bueno, el riesgo está y el riesgo es grande, aunque el edificio que quedó en pie es más nuevo. Tiene una construcción hecha con materiales similares, pero fue hecha un par de años después, con lo cual creen que, bueno, el riesgo por supuesto existe, pero no se tiene certeza acerca de si se va a caer o no. Por eso justamente este cuidado meticuloso en las tareas de rescate, para no alterar justamente el soporte que está haciendo la montaña de escombros a la estructura que queda aún. Pero ¿qué importa aquí? Aquí han saltado 2 temas recurrentes de los que siempre se hablan aquí en Miami, que después de ver esto preocupó a muchos residentes. Uno es que el nivel del mar crece año tras año, ¿no? Aquí se calcula que crece 1 pulgada, 2.5 centímetros cada 3 años aproximadamente, y hay un pronóstico, hay varios estudios que hablan que mucho de lo que vemos de Miami para el año 2050, no falta tanto si te pones a contar, estaría ya no bajo el agua, pero sí tocado por el agua. Esto, muchos de los que vienen aquí hace años ven que la playa se ha ido angostando, ¿no? Y no es por marea alta, no, sino de manera constante. Eso realmente es una preocupación que viene aquí, y por esa razón en la parte sur, no aquí en el norte, pero en la parte sur de Miami Beach se están elevando las casas, se están haciendo trabajos carísimos donde pueden elevar los cimientos hasta 15 o 20 centímetros. Justamente eso es para evitar las inundaciones
inundaciones, pero también para disminuir los efectos de la corrosión, que hoy justamente salieron a la luz con este caso. Y el otro es el efecto, sería, ¿cómo le podríamos llamar? Desagüe de pileta, ¿no? Hablando de la pileta de cocina, le llaman el sinkhole aquí, que es que con la construcción de muchos edificios justamente se comprima el terreno y haga que se produzca una absorción desde abajo, ¿no? Hace el efecto como si fuera un efecto de chupar desde abajo que hace que el terreno ceda y que se puedan producir estos fenómenos. Dicen muchos que no, que si no hubiese pasado con muchos otros edificios aquí, y esto es más excepcional que la regla, pero están todos alerta justamente por esto que ha pasado y seguramente van a florecer las inspecciones mucho más estrictas de las que hubo hasta ahora, que las hay, porque esta certificación de 40 años es muy exhaustiva. Adrián, te hago una consulta Rosario. Sí, te hago una consulta sobre los argentinos. Sí. Acá incluso el gobierno no puede acceder a la información. El gobierno de Estados Unidos y la policía está trabajando de manera muy hermética. Apenas pueden saber que hay 9 argentinos desaparecidos por lo que le informan las autoridades al consulado, pero no mucho más allá de eso. ¿Qué es lo que podés saber vos allá sobre los argentinos que estaban, los 9 desaparecidos? Bueno, aquí directamente el consulado de Miami no está hablando con los periodistas, está derivando todo a Cancillería, y de hecho los únicos que han trascendido, digamos, a nivel identidad fue la familia de la esposa de la primera dama del Paraguay, después de los de aquí, de Estados Unidos, y el matrimonio con la niñita argentino que se conoció más temprano, de cirujano, no se están revelando identidades, justamente están siendo muy cuidadosos con este tema, porque, bueno, justamente no quieren alarmar a la población, no quieren alarmar a familiares de gente que pudieron haber estado aquí y que se teme en muchos casos que estén bajo los escombros. Por eso tampoco se están permitiendo hacer imágenes, desde luego, de los rescates, porque, bueno, no quieren asustar más a la gente de lo que ya esta sola imagen la ha asustado, ¿no? Sí, Nacho, te escuchamos. Sí, Adrián, te quería consultar respecto al tiempo que estiman los rescatistas que puede ser posible y factible encontrar a gente debajo de los escombros, teniendo en cuenta que era un edificio alto y que obviamente las toneladas de escombros pueden complicar mucho el acceso. ¿Se maneja un tiempo prudencial para continuar con la búsqueda? Bueno, hay que decir que es la primera vez que veo que hay un derrumbe de esta naturaleza donde ves que la policía es pesimista, donde dice, estamos muy preocupados porque los perros, ya hubo 2 cuadrillas diferentes de perros especializados en encontrar humanos debajo o vida debajo de los escombros, no han encontrado nada en ningún momento. Eso realmente es un motivo de preocupación. El tiempo estipulado es el que sugiere las Naciones Unidas en situaciones similares, que es de 5 a 7 días. A partir de ahí ya se puede dar por finalizada la búsqueda. Aunque hubo otros casos, el récord que tenemos de gente que han encontrado bajo los escombros se produjo hace unos años y fue de 13 días. O sea, que hasta esa es un caso excepcional, desde luego. Pero la idea es que se pueda ir más de estos 5 a 7 días. De todas maneras, estas 48 horas iniciales son cruciales, especialmente las 24 horas. Pero sí, como bien lo puntualizaste, es inusual la cantidad de escombros porque se trata de un edificio de 12 pisos. Hay pocos precedentes al respecto, ¿no? de edificios tan grandes, sacando el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Pero de derrumbes naturales aquí en los Estados Unidos, naturales, o llamémosle de causas que no fueron la explosión de una bomba, no fueron provocados, no hay casi antecedentes en los últimos tiempos y eso hace que dificulte justamente las posibilidades de encontrar gente debajo de los escombros. Pero insistimos, serían entre 5 y 7 días, por eso dicen no esperen resultados inmediatos, vamos a ir dándolos, ni bien vayamos encontrando gente, vivos o muertos. De hecho, el número de muertes, recordemos, desde el principio era 1 nada más, después se amplió a 3.
Ahora aquí cerca me decían que eran 6, ¿no? Que ya son cuerpos que pudieron encontrar debajo de los escombros. Pero realmente la información viene a cuentagotas y hay un cerco que nos impide acercarnos justamente para facilitar estas tareas de rescate. Arquitecto Potás, esto que está contando periodísticamente Adrián desde el lugar, ¿cómo se condice con la realización de las pericias técnicas? Ahora, ¿cómo se realiza para saber cómo se puede esclarecer lo que ha ocurrido? Partiendo directamente del derrumbe, obviamente hay que pensar que los departamentos de ese edificio eran departamentos muy distinguidos, eran, digo, por los que se derrumbaron, ¿no? Que estaban dentro de entre $700.000 a $1 millón. Iba gente diplomática, gente de renombre, de ahí que creo que es bastante, a mi parecer, va a ser bastante oscuro el tema de dar a conocer los nombres, porque creo que unas pocas personas se dieron a conocer. Bueno, había un actor que obviamente comenta el tema de que salía del sótano, empezó a vibrar todo y bueno, pudo salir del tema. En cuanto a las pericias, cualquier pericia permitiría a forenses y a todo acercarse al tema, pero acá parece que hay un límite entre lo que se puede conocer, es decir, el hábitat de gente muy importante y obviamente el valor de cada uno de los departamentos. Como eso es un islote, Surfside está separado de Miami. Es un terreno que está sosteniendo edificación que no lo tenían pensado, por lo que ese islote se sobrecargó y cualquier repercusión genera obviamente vibración hacia las otras edificaciones, que son unos cuantos edificios. Le digo, ganando al océano, al mar, con armadura herrumbrada, corrosión, corroída y debilitamiento, puede traer también una consecuencia al edificio de al lado, como da para pensar que las demás edificaciones también puedan tener el mismo efecto, por el cual el tema de que hay una ley que cada 40 años se hace un trabajo de estudio de la estructura, o sea, cómo está la estructura, cómo se hace ese estudio, no sé. Para mí deberían sacar una probeta, ver cómo están los hierros, más en un salitre, y hay mucho corrimiento de un polvo con salitre todo el tiempo, durante todo el día. Pero vamos a la pregunta que usted me hizo. Que en cualquier ambiente normal tendrían que estar forenses, peritos trabajando. Y no debería haber semejante cerco a tanta distancia. Ah, claro. Sí. Sí, no debería haber un cerco a tanta distancia. A tanta distancia como el que se puso, donde uno no ve nada. Tenga en cuenta, y esto lo voy a decir justamente ahora, estuve pensando, que la edificación, tanto del medio como la de la derecha, que se autoarrastraron, la primera y la segunda, estaba fusionada también al primer edificio. Recién oí que el edificio primero, son 3 edificios unidos, no se utilizaron vigas cantilever o vigas que unen a los 3 edificios, y habría que ver, a pesar que prescribió,
qué pasó con los planos presentados ante la municipalidad, tanto con la administración del edificio, qué mantenimientos hicieron, cuáles serían los culpables. Porque el arquitecto prescribió, no estoy hablando de la parte legal de la Argentina, pero deben ser parecidas. Los tiempos no pueden dar 40 años que el arquitecto responda, ni la constructora. Lo que hay que ver bien ahí, de qué manera se utilizaron los materiales cuando sabemos que eso es como un plástico a donde se acerca el fuego. Se derrite. El hormigón al lado de la sal es como poner un papel. Al cabo del tiempo debilita todo y se cae. A ver, arquitecto, le voy a pedir, apelando a su condición pedagógica, que me ayude con respuestas breves. Si usted hoy, desde aquí, conociendo con la experiencia que tiene, tuviese que diagnosticar como hipótesis preferida, diría que el salitre del mar y un mal mantenimiento del edificio provocaron el derrumbe. Le sumo a eso, como le dije, acá se llama polvo atmosférico, ahí sería polvo salitroso, que está continuamente. Los huracanes, los efectos atmosféricos... Pero perdón que lo interrumpa, arquitecto, ¿la respuesta es sí a la pregunta que yo le hice? Vuélvamela a hacer. Sí, ¿cuál es? Lo que puede haber provocado como hipótesis del derrumbe del edificio, ¿es el salitre del mar? Sí, directamente. Y ese salitre del mar lo llevó a la estructura, debilitó a la misma y obviamente apoyado por todos los demás cambios meteorológicos, la derrumbó. Bien, y como consecuencia de esto, mi próxima pregunta es, ¿esto tendrá una eventual responsabilidad del órgano administrativo de control que no previó el desgaste progresivo de la estructura? Por supuesto, sería la municipalidad de acá, serían los veedores, y un edificio así no se puede ver cada 40 años, ver cómo está la estructura cuando tenemos el fuego a lo largo de todo el mar. Arquitecto, ha sido muy amable por estar con nosotros esta noche allí en el estudio. Ojalá que la próxima podamos estar juntos. Gracias por estar con nosotros. Adrián, esto que plantea el arquitecto Potas no es menor, que es que si la hipótesis C es erosión del mar y no control de las autoridades, ¿en qué grave situación está la municipalidad del lugar, no? Sí, desde luego, justamente por eso siempre se están hablando acá de manejar varias causas y no una sola. Si fuera por la erosión, decía algo enojado hoy el alcalde aquí de Surfside, de esta parte del norte de Miami, decía, si así fuera se tendrían que haber caído muchos otros edificios y esto no estuvo sucediendo. Lo que creen las autoridades políticas locales, ¿no? Sobre todo la alcaldía, es justamente qué es lo que estaba pasando en el techo, que está más vinculado con los arreglos en el techo, que se estaba haciendo justamente porque venía esta certificación de los 40 años, después de los controles periódicos que tuvo el edificio, y se trataba de una obra mayor, no era una reparación, no es una impermeabilización del techo, ¿no? Como hacemos en la Argentina de tanto en tanto, sino un cambio de materiales. Y se hablaba hoy de la posibilidad de que hubiesen dejado imprudentemente maquinaria pesada para reparar este techo, porque lo que se ve, como bien lo puntualizaba el arquitecto, en los videos del derrumbe, es que se derrumba primero el techo, no los cimientos, como en otras como demoliciones que vemos donde está, por ejemplo, dinamitado, se cae desde abajo. Parece que hubiese peso en el techo, y esto también se ve en algunos videos que circularon de cámaras de seguridad interior, ¿no? Monitoreadas desde teléfonos celulares, donde se veía como una lluvia de material desde el techo por unos segundos y después el derrumbe.
se habla demasiado todavía y realmente no se sabe. De hecho, también hasta hay una pelea política entre Biden, ¿no? el presidente demócrata, y el gobernador Ron DeSantis, republicano cercano a Trump y que quiere ser presidente, que hasta ahora se negó a aceptar ayuda federal, ayuda del gobierno, porque tendría que declarar el estado de emergencia, por lo menos en esta parte de Florida. Y eso, bueno, significaría desde el punto de vista político una señal de debilidad, de no poder manejar esta situación desde Miami o desde Florida, ¿no? Entonces, estamos en este nivel en donde justamente a pesar de que hace falta silencio justamente para encontrar a sobrevivientes, a posibles sobrevivientes, hay mucho ruido político, ¿no? Hay realmente mucha incertidumbre y se barajan muchísimas de estas hipótesis, como te dije, sobre todo estas recurrentes de que Miami tiene los días contados o los años contados y que va a terminar bajo el agua. Eso es el primer fantasma que emergió, ¿no? Pero bueno, el de la erosión de salitre es justamente una hipótesis que está ganando fuerza por estas horas, mientras todos los que quieren es que salga gente con vidas de acá, ¿no? Esperar el milagro es por ahora lo prioritario y de lo que más se habla aquí. Ojalá que así sea, Adrián. Vamos a hacer una pequeña pausa en el informe de Miami. Excelente tu informe, como siempre. Vamos a estar en contacto allí con nuestro corresponsal que se ha trasladado hasta el lugar. Muchas gracias. Volvemos hacia nuestro país porque hablábamos recién de las restricciones flexibilizadas en la capital federal para el tema bares, gimnasios, salones de fiesta. ¿Qué pasa en el conurbano, Rosario? Bueno, también va a haber novedades en la provincia de Buenos Aires. Ya se va a renovar el decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández, pero es casi simbólico en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA porque ambas administraciones toman decisiones más allá de este decreto. Lo vimos incluso a Axel Kicillof tomar decisiones al principio de la semana, sobre todo porque tiene su propio sistema de fase 1, fase 2, fase 3, y 10 distritos pasaron también a fase 3. ¿Qué significa esto? Las mismas restricciones que ahora tiene la ciudad de Buenos Aires, a pesar de estar en alarma epidemiológica, pasan a tener los distritos de la provincia de Buenos Aires. Ya la mayoría de los distritos, 59 distritos, están en fase 3 y otros en fase 4. ¿Qué significa? Más o menos la prohibición de circular, y hay que acordarse, existe todavía, pero existe de 0 a 6 de la mañana. Esto continúa en la provincia de Buenos Aires también. El cierre de comercios no esenciales continúa hasta las 20. En Capital Federal es un poco más flexible este número. Los locales gastronómicos, al igual que la ciudad de Buenos Aires, pero vienen funcionando en realidad desde hace 2 semanas. Con aforos del 30% pueden funcionar los locales gastronómicos con personas adentro de estos locales. Suspensión de reuniones sociales y familiares, esto continúa así en la provincia de Buenos Aires, y actividades culturales solo hasta y deportivas solo hasta 10 personas. Obviamente las clases presenciales, los que están en fase 2, y hay distritos que siguen peleando porque dicen que están por debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes, lo cual la provincia de Buenos Aires muestra los números, y por ahora Capitán Sarmiento o Pinamar son algunos de los distritos que no vuelven las clases en la provincia de Buenos Aires. Gabriel Catopodis es ministro del gabinete de Alberto Fernández y está sentado con nosotros hoy en los estudios. Gabriel, gracias por estar con nosotros. A vos, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Gabriel, ahora hablamos un poco de cuestiones específicas de tu área, de la obra pública, de lo que está pasando con la marcha del país, pero la impresión es que se lanzó la campaña política definitivamente. ¿Crees que ya comenzó la campaña para fin de año? Bueno, la realidad es que la gente está con otras preocupaciones y los que estamos en la política tenemos que tener ese pulso muy claro. Es cierto que los tiempos se van acortando, pero no podemos desviar el tiempo, el esfuerzo, toda nuestra tarea en las preocupaciones que tiene la gente. Y la gente está preocupada por lograr garantizar vacunarse como lo venimos haciendo en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, tener perspectivas de que la Argentina, el día después de la pandemia, se va a ir ordenando, se va a ir reconstruyendo. Este es un gobierno que no está esperando pasar la pandemia para poner la Argentina en movimiento. Estamos con 1.500 obras, estamos atentos a una preocupación importante que es
cómo fortalecemos, cómo cuidamos el bolsillo, cómo garantizamos, como bien lo dijo el presidente, que ni los salarios ni las jubilaciones pierdan contra la inflación. Esas son las preocupaciones. Vacuna y el bolsillo son hoy las dos prioridades que tiene nuestro gobierno. Los comentarios periodísticos dicen que no hace más de una semana el presidente reunió a todo su gabinete y les dijo: salgan a defender la gestión, salgan a poner el cuerpo por la gestión. ¿Nos contás cómo se vive desde dentro del gabinete esto? Porque el presidente, Luis, está todo el tiempo proponiéndonos más exigencias, planteándonos que hemos hecho un inventario muy importante, un compilado muy grande de resultados, de realizaciones en este gobierno que hay que salir a contarlas. Es cierto que la gente, la sociedad está cansada, está agotada, pero aún golpeada decide cuidarse. Es evidente que el gobierno está haciendo lo que teníamos que hacer, es evidente que el gobierno tomó decisiones prudentes y responsables en cada momento difícil de la pandemia, no buscando ni el aplauso fácil, ni que las encuestas nos den bien, sino tomando las decisiones que hay que tomar en este momento. Y todos los ministros tenemos allí una responsabilidad. Me parece que lo que se va a ver es cada ministro caminando el territorio. Yo recién llego de 9 de julio y Los Toldos, pero estuve ayer en Almirante Brown y mañana en Córdoba inaugurando la ruta 19, la autopista 19, 80 kilómetros en esa provincia. Y lo que hago yo lo hace cada ministro, porque no hay dudas de que además, en clave de lo que viene, vamos a tener que contar este gobierno, vamos a tener que contar, bueno, qué hicimos para cuidar la salud como lo venimos haciendo, qué hicimos para no pegarnos de frente con la tragedia más importante en la historia de nuestro país, como lo logramos y como lo estamos logrando hacer todos los argentinos, y fundamentalmente cómo sigue la Argentina el día después de la pandemia. Lo que queda claro también, Luis, es que fue este gobierno el que te ayudó, fue este gobierno el que ayudó a los argentinos, trayendo las vacunas, consiguiendo los respiradores, poniendo en marcha la obra pública en todo el país, frenando el tarifazo del macrismo, modificando ganancias. Bueno, no hay dudas de que mientras nosotros nos dedicamos a eso, mientras nosotros cuidamos a los argentinos, la oposición se está peleando por candidaturas. Rosario Yerdi quería hacerte una pregunta. Sí, Rosario. Sí, obviamente que es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, forma parte de la mesa de los lunes en donde se define la estrategia electoral. Estamos en campaña, faltan 30 días para que se definan los candidatos. ¿Cómo se van a definir estos candidatos y si crees que pueden ganar la elección a pesar de que las legislativas en la provincia no las ganan desde hace tiempo? No, los candidatos por supuesto van a salir del debate, de la discusión, de nuestra fuerza política. Va a ser Alberto, va a ser Cristina, seguramente, y Axel en la provincia de Buenos Aires, quienes van a tener, bueno, una palabra, digamos, final para decidir quiénes son los hombres y mujeres que encabecen las listas. Y la verdad que estamos confiados. Ahora, no vamos a buscar en el voto que nos premien, lo que vamos a buscar es que nos den la confianza, que nos den el respaldo para salir más rápido de esta crisis. Yo estoy convencido, Rosario, que esta elección y que el voto, bueno, de alguna manera vuelve a reafirmar la dirección del gobierno. Tenemos que volver a confirmar el acuerdo y el contrato electoral con nuestra gente, que hicimos hace poco más de un año y medio, pero que hoy, después de la pandemia, hay que reafirmarlo. Y ese es el sentido. Y el sentido es poner en valor todo lo que se hizo, pero fundamentalmente, bueno, poner en valor lo que se está haciendo para el día después de la pandemia. Gabriel, la elección 2019 se definió muy polarizada y fue muy anti-Macri el voto que lograron captar, porque ustedes tienen un núcleo de 30, 35 y después lograron captar un 15% de sectores medios que acompañaron la propuesta de un Alberto con moderación y obviamente detrás al peronismo respaldándolo y al kirchnerismo. ¿Cómo van a hacer para convocar a ese sector en esta elección, después obviamente con las dificultades de una pandemia, ¿no? Las dificultades económicas? Nosotros vemos que la ciudadanía, que el ciudadano de a pie confía y valora en lo que viene haciendo este gobierno, confía en Alberto
Fernández al frente de esta crisis después de 1 año y medio, confía en que es este gobierno el que te cuidó cuando la oposición que fue gobierno realmente causó mucho dolor y mucho daño en la vida cotidiana de la gente. Es este gobierno además el que está en condiciones de reafirmar este rumbo, que es el rumbo que necesita la Argentina, y eso por supuesto va a ser un mensaje al conjunto de los argentinos. Nosotros tenemos que hablar con toda la sociedad, no le tenemos que hablar a la política, tenemos que poder conectar e interpelar, bueno, a cada ciudadano, a cada ciudadana que tiene muchas preocupaciones, pero que fundamentalmente lo que necesita es sentir, tener la certeza, la seguridad de que este país va a funcionar, que este país, que la Argentina se va a poner de pie, que con el esfuerzo de todos, a mí me toca caminar la Argentina, tengo muchos kilómetros encima y más que poner en valor lo que hizo este gobierno, pongo en valor lo que hizo la gente, y la verdad que la gente apretó los dientes, no se prendió en ninguna de las que la oposición generando mucho desánimo, mucha angustia, buscó que la gente de alguna manera gane en nerviosismo, y creo que en eso tenemos que poner en valor, ¿no? La sabiduría de la gente, esa calma, esa claridad que tiene cuando aparecen estos momentos que son difíciles. Y un mensaje muy claro para esa ciudadanía por la que vos me preguntás: se sale, está en nuestra historia, hay capacidad para salir, le tocó al peronismo salir en el 2003 y vamos a volver a salir. Hay una certeza anticipada desde el peronismo, que es que se sale, y se sale con todos los argentinos. ¿La campaña va a ser corta, Gabriel? Y es probable que la campaña sea corta, es probable que la pandemia nos obligue a ser muy creativos en la forma de comunicar, en la forma de contactar, de caminar el territorio. El gobierno tiene que poder contar con mucha claridad, poner en valor, en blanco sobre negro, lo que se hizo y lo que nosotros creemos que la gente va a valorar, y fundamentalmente despertar esperanza, ¿no? Me parece que la clave es un gobierno que les va a contar a los argentinos, bueno, cómo es el día después de la pandemia, pero no porque ese día no lo estemos trabajando desde hoy, ¿no? Yo estoy poniendo en marcha 1.500 obras en todo el país, rutas, caminos, obras hídricas, obras en todos los municipios y en todas las provincias, pero es la tarea que viene haciendo cada ministro y cada área de gobierno, con esta preocupación que yo te decía antes: el cuidado, la salud, pero también el bolsillo y el trabajo. Vamos a seguir vacunando, vamos a empujar la economía y a generar empleo, y creo que de esa manera vamos a ganar las elecciones. Ministro, en la oposición... Ministro, sí, perdón Martín, por favor. Gracias. La oposición hoy está discutiendo sus candidatos en una interna que por lo que se conoce es muy fuerte. ¿A ustedes les da lo mismo el perfil de esa oposición que vaya a las elecciones? ¿Le da lo mismo que en provincia sea Santilli o Jorge Macri o Manes el candidato, que en capital sea Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal? Sí, la verdad que sí, me parece que son todo lo mismo, ¿no? Son los mismos cuando marchan, son los mismos cuando votan en el Congreso, son los mismos cuando escriben en las redes, y la verdad que no nos preocupa ni lo que escriben, ni lo que dicen, ni lo que declaran. Me parece que lo preocupante de la oposición es lo que hicieron cuando gobernaron, y si no gobiernan hoy la Argentina es porque lo hicieron muy mal, y el jefe de esa oposición está claro que es Mauricio Macri, y está claro que se resolvió un misterio, un misterio que teníamos en la Argentina, que es qué hubiese pasado si ellos gobernaban la Argentina en este turno, qué hubiese pasado si Macri era el presidente en el medio de esta pandemia, y fue Macri el que develó ese misterio. Bueno, claramente para ellos esto no hubiese sido tratado y atendido como la emergencia sanitaria más importante en la historia de nuestro país. No hubiesen construido los hospitales, no hubiesen generado todas las medidas que se generaron para que a cada argentino y a cada argentina no le falte una cama, un respirador y la asistencia sanitaria correspondiente. Ministro, ¿qué opinión tenés de las críticas que vienen desde sectores de adentro? Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio, Florencio Randazzo, que fue ministro de Interior, y que se encuentran afuera, de hecho van a competir desde afuera
de lo que es el Frente de Todos? No, me parece que nosotros tenemos que estar concentrados, Luis, en nuestra agenda. Tenemos que centrar muy claramente en estas prioridades. Tenemos que hablar muy fuerte y muy claro en medio de tanto ruido. Me parece que tenemos que seguir reafirmando algo que es muy importante. Oficialismo y oposición recorremos los mismos vacunatorios y vemos a la gente salir de esos lugares reconociendo el esfuerzo que hizo el gobierno para que lleguen las vacunas. Oficialismo y oposición saben y sabemos que todas las medidas que se tomaron en la peor crisis sanitaria, todas las medidas de cuidado dieron resultado, que el esfuerzo de la gente dio resultado. Oficialismo y oposición sabemos que la Argentina sale con un modelo productivo. Siempre salimos de esta crisis apoyados, tomando como pilares la obra pública y la industria nacional, y ese es el camino. Y si la oposición no lo entiende, y si la oposición sigue manteniendo en sus prioridades, bueno, un modelo de especulación financiera, una deuda que la vamos a pagar, la van a pagar nuestros bisnietos, un esquema de tarifas que ahogó a los argentinos durante 4 años, bueno, si siguen por ese camino, bueno, van a tener la respuesta que vienen teniendo del electorado. Nosotros estamos convencidos de que es este gobierno el que modificó ganancias para cuidar el bolsillo de los trabajadores, es Alberto Fernández el que frenó el tarifazo, es este gobierno el que todos los días toma medidas pensando en las preocupaciones que tiene ese ciudadano de a pie. Bien. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Te dejamos un saludo. Gracias, Luis. Por favor, hasta luego. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la cuestión COVID. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía que decreció la curva de los contagios y si bien los fallecidos se mantiene muy alto, le permite este tipo de ampliación de restricciones. La doctora Ángela Gentile es una de las quinteras del comité de expertos que asesora al presidente de la Nación. Doctora Gentile, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, gracias a ustedes. Por favor, ¿diría usted que el pico de la segunda ola pasó, lo estamos viendo ya adelantados o que todavía estamos en riesgo de que recrudezca? No, yo creo que este pico pasó, hay una tendencia descendente que se está consolidando, todavía muy alta, uno tendría que tener una disminución de casos más drástica, hubiera sido lo deseable, ¿no es cierto? Porque en realidad todavía tenemos un promedio de casos bastante importante en Argentina. Hay un 20-25% de disminución, pero querríamos más. Y la curva de mortalidad de pacientes en terapia, todos sabemos que tiene un desfasaje. Son como 2 curvas que se dan. Primero empieza a subir casos y luego a bajar, y luego la curva de mortalidad de pacientes graves tiene un desfasaje de 14 a 21 días. Los pacientes que van a terapia están mucho tiempo en terapia, por lo cual no se puede ver la misma curva en el tiempo que uno mira los casos generales, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en una disminución. Un poco el riesgo o quizás el desafío es ver qué va a pasar en este invierno, porque vienen momentos en los cuales las bajas temperaturas no hacen tan fácil el cumplimiento de los protocolos. La ventilación, todo lo que aprendimos, cuesta más en invierno que en verano. Así que la verdad que la situación está como con una mirada muy cautelosa, mirando qué va a pasar en los próximos meses. Hoy el jefe de gobierno de la ciudad autorizó la reapertura de locales en el interior gastronómicos con aforo, también teatros aumentó el 50% el aforo, gimnasios, salones de fiesta. ¿Le parece que es adecuado epidemiológicamente hablando? Sí, yo creo que es adecuado porque usted sabe muy bien, Luis, y sabes bien que uno no puede mantener confinamiento y medidas rígidas en un cierto tiempo. Probablemente se tomó una restricción importante durante 9 días, yo creo que hizo impacto claro, los casos descienden y no sabemos qué va a pasar si en algún otro momento habrá que ser también por un periodo corto, también una nueva restricción. Por el momento los casos bajan y es coherente tener menos restricciones y también más aperturas, por supuesto con los protocolos que corresponden, ¿no es cierto?
Por otra parte, tampoco hay que olvidar que este no es un tema de salud pública solamente, es un tema de emocional, social, de cansancio económico. La pandemia atraviesa muchos aspectos y uno tiene que tener un equilibrio de cómo se van dando las cosas para que realmente poder juntos sortear todo este tipo de inconvenientes, mientras tanto se vaya vacunando y esperemos un poco ver los próximos meses. Bien, hoy habíamos dicho que las terapias intensivas había bajado la edad. Todo indica que producto que las poblaciones más añosas, de mayor edad, están vacunados y por lo tanto no tramitan la enfermedad de manera grave. A hoy, en estas circunstancias, ¿qué panorama se ve en las terapias intensivas, doctora? Bueno, la edad sigue siendo siempre un factor de riesgo y eso no hay que olvidarlo. Esta enfermedad con la edad y los factores de riesgo de base, que sería el segundo punto importante. Como los adultos mayores están más vacunados y han tenido también más modelos de cuidado en este momento, pueden ejercer mejor y practicar mejor los protocolos. Con lo cual entonces uno ve todo el grupo intermedio que se está recién comenzando a vacunar. Y por otra parte es un grupo que también, por diferentes características, aspecto económico, características de los adultos jóvenes, que cuesta mucho más a veces el cumplimiento de ciertos protocolos, todo ese gran grupo realmente es un desafío. Es el grupo donde más está circulando el virus y donde se ve más la incidencia de casos. Pero siempre no hay que olvidar que la edad es un factor crítico para la gravedad. Por eso siempre hay que comenzar un programa de vacunación por personal de salud y adultos mayores. Martín Angulo quería hacer una pregunta, doctora. Sí, doctora, buenas noches. También yendo a la línea que le preguntaba a Luis con las nuevas aperturas, si sanitariamente son correctas, yo le quiero preguntar por lo que seguramente va a ser un movimiento más grande, que son las vacaciones de invierno. Sanitariamente hoy estamos en una situación de poder tener vacaciones de invierno con el movimiento de gente que eso implica, teniendo sobre todo el recuerdo de lo que fue Semana Santa. Bueno, ahí creo que tenemos que ser cautelosos e ir mirando qué va a pasar en los próximos días. Como dije antes, todavía no tenemos un descenso franco del número de casos y todavía tenemos un grupo importante de personas que están internadas en terapia y de fallecidos diarios. Y a esto hay que agregar la circulación de variantes. Entonces, hay que ver qué pasa en los próximos días. Cómo están circulando, cómo funcionan los protocolos, la posibilidad que esta variante Delta la podamos contener. En este momento no tenemos transmisión comunitaria de Delta, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, sobre todo en viajeros que entran al país, porque hay mucha circulación de esta variante en otros países. Entonces, habrá que ver qué pasa con los datos, los casos, qué pasa con la ocupación de terapias, qué pasa con las variantes, qué pasa con su circulación, cómo está el sistema de detección y tomar algún tipo de decisión. Me parece que ahora en este momento es un poco rápido tomar una decisión con este panorama actual. Es como un día a día muy dinámico. Doctora, si la consultan sobre la posible combinación de vacunas, ¿qué dice usted? ¿Qué estudios está leyendo? ¿Qué se puede llegar a hacer en Argentina? Bueno, ustedes saben que en realidad el tema de combinación de vacunas es absolutamente desafiante, pero es una realidad futura probablemente, ¿no? Se están haciendo estudios combinando AstraZeneca con Pfizer, que están dando buenos resultados de eficacia. Y probablemente hay que seguir trabajando con el resto de las vacunas, porque pensemos una cosa. Si nosotros creemos, y yo creo que este coronavirus va a quedar como endémico, ¿no es cierto? Vamos a poder controlar la pandemia, pero probablemente va a ser un virus estacional al cual nos vamos a tener que vacunar todos los años, como influenza. Si esto fuera así, que es lo que se está discutiendo en este momento en el mundo, vamos a necesitar tener disponibles muchas vacunas y quizás vamos a tener un año una vacuna de una plataforma y al otro año otra vacuna de otra plataforma. Por eso estamos necesitando tener más estudios de administración consecutiva con distintas plataformas. Para nuestro caso es fundamental ver cómo es la combinación de Sputnik con otras vacunas, que también las tenemos, por ejemplo, claramente con AstraZeneca, porque el país no tiene vacunas de ARN mensajero. Estos estudios hay que encararlos y son importantes
porque va a haber que tomar decisiones probablemente. Doctora, ¿y cómo ve que se está explicando desde el Estado esta situación que usted bien plantea que va a ser una realidad? Ahora, primero a la gente se le dijo 3 meses que podía tener el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Luego, ante la situación de que no llegaban, se empezó a hablar de este tema. ¿Cree que tendría que haber habido tal vez una explicación más sensata o más concreta de que la posibilidad estaba? Porque justamente por ahora no depende de Argentina, no la producimos nosotros y no depende de nosotros, sino de la llegada eventualmente y el envío por parte de los proveedores. Bueno, yo creo que lo más importante es tranquilizar a la gente en este aspecto, ¿no es cierto? Que cuando uno da una vacuna, esa vacuna tiene una respuesta de anticuerpos, pero también tiene una respuesta celular, una respuesta de más largo plazo. Esa dosis primera es la que, cuando uno lee toda la evidencia científica, es la que asegura que uno tenga una buena protección contra las formas graves. ¿Se necesita la segunda dosis? Absolutamente sí, para asegurar la persistencia de esos anticuerpos en el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, se puso el límite de 3 meses porque hubo datos de AstraZeneca que estaban hablando que con la diferencia de 3 meses uno podía incluso tener mejor eficacia que se acortaba los periodos. Y se extrapoló un poco ese dato también en un escenario, yo no solo diría de Argentina, del mundo, de mucha dificultad de provisión de vacunas. Llegó el momento de pensar que esta estrategia de diferir también hay que replantearla, porque con la aparición de Delta nosotros estamos necesitando completar las segundas dosis. Este es el panorama. A favor, ¿qué puede pasar? Que Argentina está recibiendo concentrados de antígeno. Eso es muy importante, es un primer paso a la cierta transferencia de tecnología más importante. Es un poco lo que pasó, si ustedes recuerdan, con AstraZeneca, ¿sí? Que acá hicimos el concentrado con Masaxby y que era México el encargado de fraccionar y colocar en viales. Bueno, acá el laboratorio Richmond es lo que está haciendo precisamente eso. Recibe el concentrado y acá va a envasar, poner en viales, fragmentar ese antígeno para que se pueda ser utilizado. Eso es un punto que genera a futuro una cierta expectativa de cómo se van a ir dando las cosas. Creo que esto hay que ir mirando lo que va llegando del Instituto Gamaleya, hay que ver qué pasa con esta transferencia de Richmond, y hay que ir viendo también los otros estudios que se van a ir dando en el mundo de combinar plataformas. Todo eso es la realidad que vive Argentina y también la vive el mundo, ¿no es cierto? Porque hay muchas dificultades para provisión de dosis. Pero hoy, para nuestra realidad, que es la que en este momento la verdad que preocupa, es decirle a la gente que esa dosis que recibió es válida, los anticuerpos están y que estos lo van a proteger, que es necesaria la segunda dosis, pero que esta seguramente se va a dar en corto tiempo. Y yo les voy a dar un ejemplo pediátrico que quizás sirve porque es lo que hacemos vacunas, estamos bastante acostumbrados a que las familias y muchos chicos difieran los calendarios. Nadie hace el calendario tan estricto, pero uno siempre dice, bueno, es protector, usted debe terminar el calendario, los chicos lo tienen que hacer en tiempo y en forma. Uno no está diciendo vacúnese como quiera, porque así más rápidamente está protegido. Pero también cuando llega este chiquito con un esquema atrasado, uno sabe que es válido lo que recibió y continúa. Yo creo que ese es un poco el enfoque que también tenemos que ir pensándolo. Doctora, como siempre un placer escucharla, le dejamos un gran saludo y gracias por estar con nosotros. Gracias Luis, gracias a todos, hasta luego. Por favor, pequeña pausa y actualizamos lo que está ocurriendo en Miami con nuestro enviado Adrián Sack, que está allí en el lugar. Pequeña pausa. Adrián Sack, contanos lo que está pasando en este momento allí en Miami, por favor. ¿Qué tal? Bueno, les decíamos hace un rato que el gobernador Ron DeSantis aquí no quería declarar el estado de emergencia que le permitiera aquí recibir ayuda federal, ayuda nacional en cuanto a recursos de rescate. Bueno, lo terminó aceptando, ¿no?
bueno, lo cual fue un gesto que ayudaría justamente a contar con más rescatistas equipados con la tecnología más avanzada disponible aquí en los Estados Unidos. Y después, otra noticia respecto de las causas. Emergió hoy un estudio de la Universidad Internacional de Florida que se había hecho justamente sobre este edificio, que habían llegado a la conclusión de que en los años 90, la década del 90, este edificio se estaba hundiendo a razón de 1 a 2 milímetros por año, pero que ese hundimiento, que parece tan pequeño, se pudo haber acelerado en los últimos años. Así que, bueno, esto puede ser la punta del ovillo para saber realmente qué fue lo que pasó con este edificio que creo que ustedes lo llegan a ver a mis espaldas. Ahora lo han iluminado para facilitar justamente las tareas de rescate. Así que, bueno, por esa razón se pide siempre que hagan silencio. Nosotros estamos fuera del perímetro donde se pide esto, pero hay varios drones justamente tomando más imágenes que, bueno, permitan justamente ayudar a las tareas de rescate. Adrián, como siempre, un placer escucharte. Te veremos en toda la programación de A24. Gracias por estar con nosotros. A ver, repasemos un poco lo que se ha decidido hoy por parte de la ciudad y que Rosario hablaba en la provincia. Nacho, en la ciudad de Buenos Aires, a partir del sábado, ¿qué cosa distinta se va a poder hacer a lo que estamos acostumbrados hasta hoy? El aforo del 30%, Luis, vas a poder ingresar a los restaurantes, vuelven los gimnasios. Y también el tema de las clases presenciales. Secundarios completos van a tener clases presenciales, no a partir de este lunes, sino del otro, pero es una buena... exactamente, sino que es una buena hoja de ruta para recuperar la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, Luis. Claro, y agregar que en materia de teatro, especialmente para nuestros amigos del teatro Carlitos Rottenberg, se aumenta el aforo al 50% de la sala, ¿no es cierto? Exactamente, se amplía el aforo tanto en las salas de cines y teatros como los salones de fiestas, que era otro sector que venía muy perjudicado por la pandemia y por la economía, lógicamente, ¿no? Claro, decir solo salones de fiestas con actividad gastronómica, no organizar una fiesta. No un casamiento, exactamente, pero sí salones para comida, gastronomía, obviamente. Claro. ¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires, Rosario? En la provincia de Buenos Aires, seguramente a los distritos que están en una fase menos restrictiva se van a sumar en los próximos días otras liberaciones. Lo que se espera es justamente que avancen las clases presenciales en la mayoría de los distritos de Buenos Aires. Hoy son un poco más de 70 distritos y después la circulación sigue igual. A las 12 de la noche no puede circular. Gastronomía con aforo del 30%. Muchas gracias a los tres, han estado muy bien realmente en este programa. Nos estamos despidiendo hasta mañana, sí, se lo digo yo. Nos encontramos mañana a partir de las 20 en Dicho Esto. Muchas gracias por acompañarnos, soy Luis Novares.